Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Si les gusta el box, que piensen del box, pero pues bueno, el Canelo anda muy bien. Y estaba viendo ahí una de los reportajes que tiene los boxistas antes de las peleas, y bueno, platican un poco del contexto pues de pobreza que pasó el Canelo, y de hecho pues la mayoría de los que practican ese deporte pues salen de contextos muy pobres. Y interesante es que Canelo tiene un tatuaje que dice él que pues eso le da fuerzas para seguir. Y entonces ahí en su tatuaje dice: si no hay box, no hay vida. Y entonces le recuerda que pues tuvo que esforzarse para tener una vida, para poder disfrutar una vida, para poder escapar de la pobreza, pues tuvo que esforzarse, tuvo que sobresalir en el box. Algo también interesante es que el 80% de todos los que practican este deporte y se destacan, el 80% regresa a la pobreza de donde salieron. Entonces estamos hablando de personas que son muy destacadas en este deporte, que de ganar cero, ganan ahora millones y millones en contratos. Pero estas personas, ya después de tal vez disfrutar lo que ellos consideran una vida, pues por su estilo de vida, otra vez regresan a las deudas, incluso más problemas, incluso enfermedades venéreas o lo que sea. Regresan a la pobreza, a la miseria de donde habían salido. Personas que habían experimentado situaciones muy difíciles, donde veían hermanos incluso morir de hambre, donde veían papás, mamás hacer cosas bastante difíciles para poder sobrellevar la situación. Estas personas salen, se convierten en personas exitosas, pero regresan otra vez. El 80%, más del 80% regresan otra vez a la situación penosa, incluso peor de la que habían salido. Una situación interesante es la que estaba pasando el pueblo de Israel. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un tiempo de 400 años. Esos 400 años se les conoce como los años de silencio. Los 400 años de silencio donde Dios se había abstenido de dar una revelación directa a su pueblo.
En el Antiguo Testamento recordamos que el pueblo de Israel sale de la opresión de Babilonia, de Asiria, sale y ahora empieza a regresar a poder convertirse una vez más en un pueblo. Malaquías termina diciéndonos que el pueblo de Israel va apenas ahí dando pasos pequeños para poder recobrar la identidad de pueblo que tenían. Pero pasa algo en esos 400 años, muere Alejandro Magno, su imperio se divide, hay 4 reinos, el imperio de Ptolomeo, no se me olvidó el nombre ahorita, pero el cuarto imperio va y trata de conquistar terreno, oprime a Israel. Eso pasa en los 400 años después de que Malaquías nos anuncia que va a venir el libertador. Llega el cuarto imperio que se divide de Alejandro Magno, agarra la tierra de Israel, la oprime, su emperador, su rey, su capitán entra al templo judío y hace la abominación de abominaciones, que es sacrificar un cerdo en el templo de los judíos. Y entonces esa libertad que se prometía en Malaquías no existe. Llega Jesús ahora, entonces con incluso Roma ejerciendo opresión para el pueblo de Israel. En esos 400 años surgen los macabeos. Los macabeos eran una familia de guerrilleros que surgen para, según ellos, poder volver a recuperar la libertad del pueblo de Israel. Esa libertad dura poco tiempo, porque después de que los macabeos vencen en contra de este emperador que se divide de Alejandro Magno, ahora recuperan una libertad muy poco duradera. Llega el imperio romano y los vuelve a ser esclavos. Vemos ahí en el versículo 22 que dice que se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación específicamente era en estos 400 años cuando los macabeos recuperan otra vez el templo después de que hacen la abominación, después de que hacen un sacrilegio, de que sacrifican un cerdo en el templo. Llegan los macabeos, los judíos, y recuperan ese templo. Y entonces lo limpian, lo purifican, y entonces es lo que están celebrando en este momento en el capítulo 10, el día de la dedicación, cuando vuelven a rededicar el templo. Y entonces el pueblo de Israel en este entonces, como cuando estábamos ahí recordando el día de los tabernáculos, que celebrábamos que Dios es su luz, su agua, su provisión, su maná, en este festival, en el día de la dedicación, están celebrando cómo Dios es su pastor, cómo Dios es su guía, cómo Dios los sacó de esclavitud por medio de los macabeos, cómo volvió a rescatarlos. Pero vemos que tristemente otra vez vuelven a caer en opresión por los romanos, pero ese es el contexto histórico. Entonces fíjate que la semana pasada vimos que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Algo interesante es que la conversación no termina. Vemos ahí que ya tenemos el capítulo 10 de Juan. Pero originalmente no teníamos divisiones de capítulos. Eso creo que para todos debe de ser obvio. Las divisiones de los capítulos no es algo así inspirado, no es algo que los evangelistas o los autores de la Biblia lo dividieron en capítulos. Fue algo que nosotros hicimos para poder encontrar los pasajes más fácil. Pero fíjate que el capítulo 9... Jesús está hablando con los religiosos, con los judíos, con los fariseos, con los saduceos, y está teniendo este debate de por qué es que sanó a esta persona que había nacido ciega. Y después llega el capítulo 10, el versículo 1, y fíjate lo que dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Pero eso viene a continuación del versículo 40 del capítulo 9. Fíjate en el 41, Jesús les contestó: si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. Y entonces es la misma conversación. En el capítulo 9, ¿con quién estaba hablando? Con los religiosos, con las autoridades judías. Y después en el capítulo 10, en medio de esa conversación, la misma conversación, Jesús empieza a hablar de
pastores, empieza a hablar de líderes religiosos. Y no es que se le botó y empieza a hablar de una metáfora, sino que está en medio de esa conversación, está en medio de ese día de dedicación y Jesús quiere decirles algo bastante específico. Ve en el versículo 1 otra vez: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Interesante cómo es que empieza ese versículo, ciertamente. Ciertamente, cuando veas un ciertamente ahí en el Nuevo Testamento, debes de, si te estás durmiendo, tal vez sacudir tu cabeza, tomarte un café y poner atención en lo que viene. Ciertamente, literalmente dice amén, amén. Como cuando nosotros oramos y decimos amén, amén significa así sea. Ahora también amén significa ciertísimamente, ciertísimamente. Entonces, fíjate que Jesús dice amén, amén. No nada más dice amén, sino dice amén, amén. Entonces dice ciertísimamente, ciertísimamente. No es que Jesús tenía un problema, no era tartamudo. Era una expresión judía para anunciarte que lo que venía era súper cierto. Que entonces la persona que te decía amén, amén, lo que te iba a decir estaba súper segura de eso. Que su vida dependía de eso, que no había posibilidad de lo que te fuera a decir no fuera cierto. Entonces fíjate, dice, ciertamente les aseguro, amén, amén, ciertísimamente, ciertísimamente, se los recontrajuro. El que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Eso se los está diciendo a las autoridades, a los religiosos, a los que según estaban dirigiendo al pueblo de Israel. Fíjate que Jesús en este capítulo se empieza a presentar como el pastor del pueblo de Israel. Esto es un título que solo le pertenecía a Dios. Precisamente por esto y por versículos en este mismo capítulo que dicen que Él se hizo uno con Dios, se hizo igual a Dios. Ahorita lo vamos a ver, precisamente por eso lo querían apedrear en este capítulo. Te digo esto para que te vayas dando cuenta que en la mente de Jesús, en la teología de Jesús, no había un conflicto entre quién es Dios y quién es Jesús. Él se está presentando y Él está dando títulos que solo le pertenecen a Dios. Si no me crees, ve conmigo ahí a Génesis 49, 24. Génesis 49, 24. Fíjate lo que dice: pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Salmo 23, 1. Ya los que apenas estaban ahí encontrando Génesis, no te desanimes, sigo intentando. Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 28, 9. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad. ¿Y cuál pastor? Guíalos por siempre. Es un salmo que se le estaba dando referencia a Dios. Dios es el pastor de Israel. Isaías 40, versículo 11 dice: como un pastor que cuida de su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Entonces Jesús se presenta como el pastor del pueblo de Israel. El versículo 1 otra vez: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por el otro lado, es un ladrón y un bandido. Ahora, para hacértela fácil, vamos a dividir esta prédica en 3 puntos. Si tienes ahí tu guía, entonces para que no te pierdas, la puedes dividir en 3 puntos. Vamos a ver primero el falso pastor, después vamos a ver el buen pastor y después las ovejas. Hay 3 personajes en esta parábola: el mal pastor, el falso pastor, el buen pastor y las ovejas. Entonces vamos a ver la descripción del falso pastor, vamos a ver la descripción del buen pastor y vamos a ver la descripción de las ovejas. Empezamos con el mal pastor. El versículo 1 ya lo hemos visto. Fíjate que dice que no entra por la puerta, sino que se trepa, se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Parte de la dificultad que nosotros tenemos con este capítulo no es que sea difícil, sino que estamos bien separados de una vida de pastor. Pero no te preocupes que en esta semana leí y ahora soy un experto.
Pero fíjate que en este tiempo, no es cierto, pero te voy a contar un poco de la similitud, de la idea de lo que Jesús está diciendo en esta parábola. Tenían un corral, lo compartían todo el pueblo, usualmente todo el pueblo tenía un corral y ahí compartían ese corral, ese terreno y ponían ahí sus ovejas, ponían ahí su rebaño de ovejas. Cada familia era una inversión bastante importante que ellos tenían y entonces no solo era un lujillo, sino que de eso ellos dependían. Entonces hacían lana, hacían productos con leche, entonces cada familia ahí tenía su rebaño. Después en la noche cada familia llegaba y estacionaba sus ovejas. Los ponía ahí en medio, en todo ese corral ponían ellos, cada uno ponía su rebaño y entonces iban turnando y ponían a uno que estuviera de vigilante en las noches. Esa persona se quedaba ahí para vigilar el corral, que no vinieran coyotes, que no vinieran lobos, que no vinieran personas que quisieran robar una oveja. Entonces Jesús utiliza esta idea, algo que era bastante común para ellos, y lo utiliza para describir algo que él hace una función. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del maná? Entonces es un maná porque su función es satisfacer, es agua porque su función es quitar la sed, es luz porque su función es guiar y proteger. Entonces es pastor y vamos a ver qué significa. Pero es bastante interesante lo que Jesús utiliza. Se dice que las ovejas son uno de los animales menos inteligentes en la creación. Menos inteligentes. Las ovejas dependen totalmente de los pastores. Hay algo bastante curioso, no sé, yo ya cada año lo entiendo más, pero las ovejas, si se acuestan muy rápido, si se levantan muy rápido, sus caderas pierden el equilibrio y se pueden volcar, sus piernas pueden quedar para arriba y cuando las piernas no tienen contacto con el suelo, no hay forma en que las ovejas puedan levantarse. Entonces están expuestas a depredadores, están expuestas a quedar, pues a morir ahí en la intemperie, deshidratadas, con hambre. Entonces el pastor tiene que estar vigilando a cada oveja. Hay animales que se atoran en la lana de las ovejas. Las ovejas, incluso hay casos bastante curiosos que no tienen un instinto de liderazgo. Entonces, si el rebaño se van siguiendo todos. Y entonces una oveja va caminando hacia un barranco y la oveja cae hacia el barranco. Adivina qué va a pasar con todas las demás ovejas. Van a caer hacia el barranco. Hay incluso historias donde ovejas pastando caminan directamente hacia un fuego, hacia un peligro inminente que es obvio, que es visible. Pero las ovejas son bastante dependientes del pastor. Las ovejas son bastante vulnerables. Ahora, este es algo que cuando yo lo leo, no sé si te pasa a ti, pero a mí yo hubiera preferido ser comparado con un león, con algo fuerte, independiente, astuto, no sé, musculoso, cabellera así, impresionante. Y cuando veo que Jesús nos compara con una oveja, veo muchas de las características de esta oveja, pero después volteo a mi propia vida y volteo a la vida de la iglesia y no puedo argumentar demasiado. Entiendo por qué nos llama así. Quisiera que me hubiera comparado con una gacela, con un águila. ¿Te imaginas que nos hubiera comparado con un águila? Poderosas, rápidas, hábiles, ágiles, pero se describe como el pastor y nos describe como ovejas. Y entonces fíjate que Jesús empieza a describirnos que Él es el pastor, empieza a describir al falso pastor. Vemos en el versículo 1 que el falso pastor se trepa, no entra por el corral, se trepa, se mete por el otro lado, es un ladrón y un bandido. Ve el versículo 10, estamos viendo quién es un falso pastor. El versículo 10, el ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Ese es un falso pastor, no viene más que a robar, a matar y a destruir. El versículo 8, la primera parte, fíjate lo que dice: todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. Todos aquellos que habían prometido libertad, todos aquellos que se habían autoproclamado pastores, vinieron
pero eran unos ladrones y unos bandidos. Versículo 12, otra característica del falso pastor. El asalariado no es el pastor. Fíjate, otra característica, él no le pertenecen las ovejas, no es dueño de esas ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Versículo 13, y ese hombre huye siendo asalariado porque, dice, no le importan las ovejas. Ese es un falso pastor. Algo interesante es que Jesús jamás se presenta como el Mesías. Jamás se presenta como el libertador de Israel. ¿Sabes por qué? Porque están saliendo precisamente de esos 400 años de silencio. Los macabeos se habían proclamado, no solo ellos, sino bastantes personas se habían proclamado como los libertadores del pueblo de Israel. Aquellas personas que habían venido pidiendo que ellos les pudieran ayudar a construir su campaña de liberación. Y entonces cada libertador que venía haciendo una campaña pidiendo recursos, pidiendo cosas para el pueblo de Israel y les prometía libertad, les prometía felicidad. Entonces esa era la idea de Mesías, de libertador que el pueblo de Israel tenía. Por eso Jesús jamás se presenta como el Mesías. Jesús utiliza otro nombre, el Hijo del Hombre. Los que estuvieron aquí con nosotros la semana pasada en las clases recuerdan las referencias mesiánicas que tenía. Pero fíjate que Jesús no se presenta como Mesías, no se presenta como libertador, se presenta como el pastor. Estas personas venían de un contexto que escuchaban de Mesías y Mesías, de libertadores, de personas que prometían cosas a cambio de. Fíjate en Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Y este es el contexto del cual Jesús está hablando. Ezequiel 34, versículo 2, versículo 3. Ezequiel 34, versículo 2, versículo 3. Está Dios hablándole a Ezequiel. Y fíjate lo que dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? ¿Acaso se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño? Utilizan la religión para servirse a ellos mismos. Jesús está en esta misma conversación platicando con estos religiosos que están airados porque había sanado a un ciego de nacimiento, lo habían excomunicado de la sinagoga porque se había asociado con Jesús. Estas personas estaban siendo beneficiadas, pero no estaban sirviendo a su pueblo. Jesús está en esta conversación, les empieza a decir esta parábola. Fíjate el versículo 4 de Ezequiel 34. No fortalecen a la oveja más débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor, por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. El versículo 8, tan cierto que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, amén, amén, ciertísimamente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Y entonces es precisamente lo que Jesús está confrontando. Es precisamente lo que Jesús está encontrando en estos religiosos. Personas que se estaban sirviendo del pueblo de Dios, pero no estaban sirviendo al pueblo de Dios. Eran falsos pastores que no conocían a sus ovejas. Falsos pastores que no servían a sus ovejas. Falsos pastores que no cuidaban a las ovejas. No muy distinto al evangelio de la prosperidad y el tipo de iglesias que lo predican. Es este tipo de liderazgo que es servido por su iglesia, que es enriquecido por su iglesia. Y entonces, si quieres ser bendecido, necesitas dar una ofrenda de fe, una semilla de fe. Y entonces el único que vive enriquecido es el pastor y los demás están siendo empobrecidos. Es este tipo de liderazgo que solo me importa que me respetes, pero no quiero lidiar con disciplina, no quiero lidiar con el pecado.
Ezequiel, en el libro de Ezequiel, se estaba condenando a este tipo de pastor, que había ovejas heridas, ovejas descarriadas, ovejas con infecciones, ovejas con sus lanas todas infestadas de pestes, y estos pastores no cuidaban de ellas. Es este tipo de liderazgo de este tipo de iglesias que buscan simplemente la aprobación, pero que muchas veces la vida espiritual de esas iglesias es un desastre, que no podemos lidiar con el pecado porque las ovejas se ofenden y no queremos que las ovejas se ofendan, entonces las dejamos vivir en pecado. Si una oveja tiene una infección, mejor la dejamos que esa oveja se muera de esa infección, pero no queremos lidiar con esa infección. Es precisamente lo que Jesús está confrontando. Estaba el pueblo de Dios sin dirección. Estaba el pueblo de Dios sin conocer su palabra. No conocían su palabra. No había nadie que les predicara su palabra. Vivían por medio de emociones, por medio de revelaciones, por medio de ideas fantasiosas de que Dios está por ti para siempre, sin ningún versículo que lo anclara, que lo soportara. Pero los líderes estaban siendo enriquecidos. Los líderes estaban siendo respetados, los líderes vivían en opulencia, mientras el rebaño de Dios estaba siendo oprimido. Es precisamente lo que Jesús está condenando. Fíjate que no nada más es ese tipo de falso pastor que vemos en Ezequiel, pero si quieres saber si tú estás siendo guiado por un falso pastor, necesitas preguntarte qué es aquello que sigues con la promesa de que te va a dar descanso, de que te va a dar cuidado, qué es aquello a lo que confías que te va a cuidar. El pueblo de Israel, fíjate que estaba confiando en estos líderes. Estos líderes me van a guiar. Estos líderes me van a sacar de la esclavitud, me van a sacar de la opresión. Invertían en estas campañas políticas, en estas campañas militares, porque su salvación, porque su evangelio era poder ser liberado de los imperios. Entonces ponían sus esperanzas en estas cosas. Nosotros podemos hablar de falsos pastores hoy en día, incluso evangélicos, falsas religiones, que ponemos nuestras esperanzas en ellos, que incluso damos nuestro dinero a estos ministerios porque ellos me van a dar satisfacción, ellos me van a dar éxito. Ellos tienen la clave para darme los tips que me aseguren un éxito en mis finanzas y mi trabajo. Pero también podemos hablar de aquello en nuestros corazones que confiamos, esas cosas que seguimos con la esperanza que nos van a guiar. Si quieres saber cuál es tu pastor, pregúntate, si no tuviera esta cosa, ¿sería infeliz? ¿O sería feliz si tuviera esto? Para nosotros nuestro pastor es muchas veces nuestra seguridad económica. Vamos hacia donde nuestra seguridad económica nos dicte. Tomamos las decisiones que nuestra seguridad económica nos asegure. Nuestra seguridad económica nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a dar vida plena, nos va a permitir pastar en este campo tranquilos. Entonces seguimos a nuestro pastor. Para otras personas, nuestro pastor es una relación, una persona. Esta persona me va a dar felicidad, me va a dar satisfacción. Para otras personas es una situación. Esta situación me va a dar lo que yo necesito. Pero fíjate que Jesús está hablando de que estos son falsos pastores. Estos falsos pastores vienen para robar, para matar, para destruir. Vienen con la promesa de que te van a dar vida, de que te van a dar satisfacción. Pero simplemente vienen tomando algo de ti. Vienen prometiéndote algo a cambio de. Y muchas personas viven así. El pueblo de Dios había vivido así por muchísimo tiempo. Dios les está diciendo, yo soy el verdadero pastor. Estos falsos pastores vienen con promesas falsas, vienen para robar, para quitarte algo, vienen prometiéndote algo a cambio de. Pero fíjate entonces cuál es la descripción del buen pastor. Vimos el mal pastor, ahorita vamos a ver el buen pastor. Fíjate en el versículo 11. Yo soy el buen pastor, el pastor da su vida por las ovejas. El versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas. Entonces vamos a ver las características del buen pastor. Las características del buen pastor es que conoce a sus ovejas y cuida a sus ovejas. Las características del buen pastor es que conoce a sus ovejas y cuida a sus ovejas.
Fíjate cómo se presenta: yo soy el buen pastor, el verdadero pastor. Otra vez ve conmigo Ezequiel 34, cuando se está condenando a estos falsos pastores. Fíjate lo que Dios dice: así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Cuando un pastor que cuida a sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Ahora, Ezequiel está dando una profecía que va a venir un pastor que va a venir a rescatar a su rebaño. ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 10? Yo soy el buen pastor. Ezequiel 34, versículo 11, ¿de quién está hablando? ¿Quién está hablando? Está hablando de Dios. Dios está diciendo: yo soy el pastor, vendré para rescatar a mi rebaño. Vemos Juan 10, llega Jesús y dice: yo soy el buen pastor, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Entonces fíjate cómo es que el buen pastor conoce a sus ovejas. El versículo 2, pon atención en las palabras que utiliza. Versículo 2, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Fíjate, conoce a las ovejas, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, las guía. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 14, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Conozco a mis ovejas, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. La idea es de este pastor que viene con este corral compartido, viene en la mañana después de que sus ovejas descansaron en la noche, pero viene en medio de muchas ovejas que no son suyas. Y entonces viene a llamar a sus ovejas. Y algo interesante que incluso se puede ver hoy en día en esas tierras es que las ovejas conocen la voz del pastor. Las ovejas conocen los chiflidos del pastor. Y algo interesante es que los pastores tienen apodos para las ovejas. Fíjate cuando dice que él las conoce por nombre. Yo las conozco, yo conozco el nombre de cada una de ellas. Cada pastor tenía un apodo para una oveja. Y ese apodo tenía que ver muchas veces con cómo se veían físicamente o cómo se comportaban. Y entonces veías que le decía ahí una: blanquita, ven blanquita. Una que le decía: gordita, testaruda, testaruda, ven, que vengas testaruda. Y había cada oveja y cada una de ellas tenía un nombre. Y es algo parecido que incluso te acuerdas en Apocalipsis, que dice que Dios nos dará una piedra y en esa piedra está escrita nuestro nombre, que solo Dios sabrá. Dios nos conoce por nombre. Está describiendo una relación íntima, está describiendo una relación de pastor y oveja. Y no sé, sería bueno que pudieras meditar en el apodo que Dios te puso. Cabeza dura, necio, cabeza hueca, amable, dulce, fiel. ¿Cuál será tu nombre? Fíjate que el pastor llegaba y llamaba a cada oveja. El pastor conocía a esa oveja. El pastor conocía detalladamente a esa oveja, qué necesitaba, cómo la podía cuidar, si estaba enferma, de qué estaba enferma, por cuánto tiempo había estado enferma. Describe esa relación que Dios tiene con su pueblo. Muchas veces decimos que es que la verdad no me vas a entender porque yo soy madre soltera. Y puede ser que yo no te entienda, pero ¿sabes qué? Tienes a tu pastor y tu pastor te conoce perfectamente. Tu pastor te conoce íntimamente. Tu pastor tiene un nombre para ti porque sabe precisamente por lo que has estado pasando. Y es que, sabes, no me conoces porque soy un universitario soltero y no sabes mis luchas. Puede ser que las entienda, puede ser que no experimente lo que tú estás experimentando, pero te aseguro que Dios te conoce. Y lo que dice en su palabra, lo dice indudablemente porque te conoce personalmente. Y entonces lo que vemos en su palabra no depende de si te entiendo o no te entiendo, de que si estoy en la misma situación que tú o no estoy en la misma situación que tú. Dios nos ha revelado su palabra y es nuestro pastor y Él nos conoce personalmente, y lo que dice, lo dice conociéndonos. Pero fíjate entonces que dice que nos conoce, que sabe nuestro nombre. Fíjate entonces que conoce nuestros nombres, pero fíjate el genio de Juan, que
el pastor conoce a cada oveja, las ovejas lo conocen a él, llega el pastor, las llama, las ovejas van a él. Pero fíjate lo que vemos en el versículo 6, justo después de que Jesús dice eso, en el versículo 6 dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. ¿Sabes por qué? Porque no son ovejas. Fíjate, el genio de Juan está en medio de esta parábola y entonces está diciendo, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hay personas que dicen, pero ¿qué está diciendo este cuate? El versículo 19, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. El versículo 20, muchos de ellos decían, está endemoniado y loco de remate. El versículo 31, una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? El pastor está llamando a sus ovejas, el pastor está diferenciando a sus ovejas de los que no son sus ovejas, llega al corral y es hora de salir a pastar y entonces está diciendo gordita, blanquita, necia, cabeza dura, y ahí vienen todas cojeando, sucias, mordiendo la oreja de la otra, pero ahí vienen. Y hay ovejas que ni siquiera se inmutan por moverse, ¿sabes por qué? Porque no reconocen la voz de ese pastor. Y entonces fíjate que el pastor, el buen pastor, conoce a sus ovejas, el pastor protege a sus ovejas. Versículo 7, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta que yo soy, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Algo interesante que veíamos en la vida de estas ovejas es que cuando estaban pastando, cuando estaban ahí caminando por los montes alimentando estas ovejas, una vez que caía la noche ya tenían que acampar ahí. Era bastante peligroso moverse con todas estas ovejas porque podrían venir depredadores a morder estas ovejas, a lastimarlas, a comérselas. Entonces lo que hacían, si había varios pastores o solo un pastor, acampaban ahí, hacían ahí un corral de no muy alto, de varas, de lo que sea, y entonces ellos se dormían entre la puerta del corral. Ellos ahora eran la puerta de ese corral y entonces ellos tanto tenían invertido en esas ovejas que estaban dispuestos a dormir en la puerta, y entonces si un depredador entraba, si un ladrón entraba, tenían que pasar literalmente sobre ellos. Entonces el pastor protegía a sus ovejas, no como el asalariado que no las conoce y no le importan las ovejas, sino que este pastor estaba dispuesto a convertirse en puerta, a convertirse en esa muralla que las protegía. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que yo soy será salvo. Fíjate el énfasis que está ahí en el versículo 7, en el versículo 9 dice, yo soy la puerta. Versículo 7, yo soy la puerta. Versículo 9, yo soy la puerta. Después aparece ahí en el versículo 9, el que entra por mí. Literalmente sería el que entra por mí. Y hay un énfasis ahí. En el griego hacemos énfasis cuando ponemos la palabra en la que queremos hacer énfasis, la ponemos al principio. Y en el español es bastante difícil porque dice, bueno, el que entra por mí, pero literalmente dice mí, por él entra. Y entonces el énfasis está en mí. El que entra por mí, yo soy la puerta, el que entra por mí. Entonces para Jesús no hay políticamente correcto. Para Jesús no hay, todas las religiones conducen a Roma. Para Jesús no hay, pero es que los vas a ofender. Para Jesús no hay, pero es que nos vamos a ver muy mojigatos. Pero es que hay que comprometer un poquito para poder ser populares. Fíjate que Jesús está declarando, yo soy la puerta. ¿Te acuerdas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús las está protegiendo. Jesús está diciendo que Él es la puerta. Fíjate el versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, las protege. Versículo 15, y doy mi vida por las ovejas. ¿Cuántas veces lo necesita repetir? Versículo 17, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. ¿Por quién? Por las ovejas. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Versículo 28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Él las protege. Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Fíjate esto, versículo 29. Mi Padre me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. La palabra para arrebatar es literalmente el término que se utiliza cuando un lobo trata de arrebatar una oveja, trata de jalarla del pastor. Nadie las puede arrebatar.
Entonces fíjate lo que dice: yo les doy vida eterna, nunca perecerán, ni nadie las podrá arrebatar de la mano. Mi Padre me las ha dado, es más grande que todos. De la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Pero ¿no habías dicho que de mi mano nadie las podrá arrebatar? Y ahora dices que de la mano del Padre. Fíjate el versículo 30, el Padre y yo somos uno. Precisamente por eso lo quieren apedrear. Pero fíjate lo que está diciendo aquí. Teológicamente se le llama la perseverancia de los santos. En otras palabras, la gracia que recibimos no es barata, es gratis para nosotros. Alguien tiene que pagar por ella y es Jesús en la cruz de Cristo. Y esa gracia es gratis, esa gracia no es barata, esa gracia es transformadora. En otras palabras, si nosotros decimos que hemos recibido de su gracia, nosotros somos transformados por esa gracia. Fíjate en palabras de John MacArthur: si un Salvador moribundo pudo traernos delante de la gracia de Dios, un Salvador reinando fácilmente puede mantenernos en esa gracia. Entonces, ya una vez salvos, siempre salvos. Y una vez perdonados, siempre perdonados. En otras palabras, el cristiano verdadero puede tener lapsos, puede caer en tentación, puede caer en pecado, pero si es un cristiano verdadero, irremediablemente, inevitablemente regresará al arrepentimiento. Porque esa gracia es gracia transformadora. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Yo las protejo, yo las tengo en mi mano, nadie me las arrebatará. Yo las tengo en mi mano, Dios las tiene en su mano, Dios es más poderoso que todos. Fíjate lo que dice R.C. Sproul: estamos seguros, no porque nos aferramos firmemente a Jesús, más bien porque Jesús se aferra firmemente a nosotros. Estamos seguros no porque nos aferramos firmemente a Jesús, más bien porque Jesús se aferra firmemente a nosotros. Estás seguro no porque hoy leíste tu Biblia. Estás seguro no porque hoy oraste sin dormirte por un minuto. Estás seguro porque hoy no le contestaste feo a tu esposa o a tu esposo. Estás seguro por los méritos de Cristo. Y entonces esa gracia que has recibido, ten la seguridad que esa gracia te transformará. En las palabras del apóstol Pablo: aquel que inició la obra, la perfeccionará. Y entonces desde nuestra perspectiva es un esfuerzo impulsado por la gracia. Desde la perspectiva de Dios es un sello inmutable, imperecedero que ha puesto a su pueblo. Y entonces aquel que se propuso salvarnos en la cruz de Cristo es aquel que indudablemente lo va a conseguir. Y entonces fíjate lo que dice: yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Ahora, fíjate que no solo nos conoce, no solo nos protege, sino que nos da vida. Versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, esto es importante porque dice que no solo nos viene a cuidar, no solo nos viene a proteger. En otras palabras, el pastor que es verdadero pastor, que es buen pastor, no solo llama a sus abejas, las encierra en el corral y como las quiere tener bien protegidas, las tiene encerradas ahí, sino que el pastor las llama para darles vida. ¿Te acuerdas que habíamos empezado con esta idea de libertad, de vida? ¿Cómo definimos libertad? Aquellas personas que se habían esforzado para conseguir libertad habían caído otra vez en la situación en donde estaban. El pueblo de Israel soñaba con esta libertad, nunca la había podido conseguir. Nosotros seguimos a nuestros pastores, escuchando, confiando que ellos nos van a dar libertad. Pero fíjate lo que Jesús aquí dice en el versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La idea es de una oveja gorda, de una oveja tranquila, de una oveja que no tiene miedo de nada, que se puede dormir sin necesidad de estar viendo si un lobo va a venir, de una oveja que no está enferma, de una oveja que si tiene algo, tiene un pastor que la cuide, de una oveja que si está coja, el pastor está cuidando de ella. Algo interesante es que la oveja no es incapaz de beber de un río, le tiene miedo, se espanta por el agua moviéndose. ¿Qué inepta es una oveja? Bueno, así nos identificamos nosotros, pero ni siquiera puede tomar de un río, entonces el pastor tiene que separar agua para tomársela. Y entonces fíjate que dice que el falso pastor viene para matar, robar y destruir.
el verdadero pastor viene para darle vida, vida en abundancia. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Es esa imagen. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Ve conmigo al versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos. Todos esos pastores, todos esos falsos pastores que te habían prometido libertad, que te habían prometido una vida plena, solo vinieron a tomar algo de ti. Solo vinieron a prometerte libertad a cambio de. Jesús está diciendo, yo soy el verdadero pastor. Muchos de nosotros hemos vivido nuestras vidas siguiendo a falsos pastores. Una relación nociva que según yo si la consigo me va a dar felicidad, me va a dar plenitud. Y ese falso pastor solo viene a matar, a robar y a destruir. Un empleo que según yo esa seguridad económica me va a dar felicidad, me va a dar plenitud, pero vivo ansioso, vivo estresado, no es una vida plena. ¿Te das cuenta de la idea de una oveja viviendo en una vida plena con un buen pastor, una oveja tranquila, una oveja confiando en el pastor? Si el pastor la lleva a un campo a pastar, esa oveja le sigue porque esa oveja confía en ese pastor. Y entonces estamos hablando incluso de la idea de que muchos cristianos viven sin pastor pensando que conocen a Jesús. Tal vez ahí descarriadas, tal vez estresadas, tal vez sin poder dormir, tal vez adictas a algo, porque siguen confiando en ese falso pastor que les va a dar libertad, que les va a dar alimento, que les va a cuidar. Estos falsos pastores te prometen felicidad, pero solo te dan tristeza. Te prometen plenitud, pero solo te dan ansiedad. Te prometen satisfacción, pero solo te dan congojas. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Ahora, ¿te acuerdas que hablamos de que hay tres personajes? El falso pastor, el buen pastor y las ovejas. El falso pastor viene a matar, robar, destruir. El buen pastor viene a... el buen pastor las conoce y las cuida. ¿Sí? Ahora vamos a ver a las ovejas. ¿Cómo es que se describe las ovejas? Y con esto termino. Fíjate el versículo 5 y el versículo 6. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconoce voces extrañas. Versículo 8, la segunda parte. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quiénes son las ovejas? Las que no escuchan al falso pastor. Huyen del falso pastor porque no conocen voces extrañas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Fíjate que no escuchan al falso pastor, pero escuchan al verdadero pastor. Fíjate el versículo 2. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya las sacó a todas, las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Versículo 27. ¿Cuántas veces nos va a repetir esto? Hasta pareciera que piensa que somos ovejas. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Versículo 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas conocen mi voz. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz. Fíjate, Mateo 24, 24. Porque surgirán falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible. La conclusión es, no es posible, de ser posible, si se pudiera, tan poderoso va a ser su engaño, aún a los elegidos. Pero la oveja escucha a su pastor, la oveja no reconoce al falso pastor. Fíjate lo que dice Carlos Spurgeon. El día vendrá cuando en vez de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá bufones entreteniendo a las cabras. El día vendrá cuando en vez de pastores alimentando a las ovejas, la iglesia tendrá bufones entreteniendo a las cabras, prometiéndoles riquezas, prometiéndoles felicidad, éxito,
una plataforma de liderazgo si solo haces esto. Y con eso revelarán que son cabras, no son ovejas. Y entonces Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor que está dispuesto a dar mi vida por las ovejas y la vuelvo a tomar. Yo soy el buen pastor que conoce a mis ovejas, que cuida sus ovejas y muere por sus ovejas. A diferencia del otro pastor que viene a matar, a robar, a destruir, yo vengo a dar vida y vida en abundancia. Una vida de tranquilidad, una vida de satisfacción, una vida de felicidad, confiando en el pastor. Déjame terminar con esto. Algo interesante que los pastores hacían con las ovejas testarudas, con las ovejas que eran necias. Fíjate que tanto era el cuidado por estas ovejas que muchas veces les amarraban una pierna. Y estas ovejas no podían irse a otro lado. Ahora estas ovejas tenían que estar cojeando y no podían escapar porque ahora dependían aún más del pastor. Y es este pastor que está cuidando por estas ovejas. Te digo esto porque muchos de nosotros, si no es que todos sinceramente, venimos cojeando. Venimos torpes, venimos cayéndonos y muchas veces nos enojamos con el pastor y no entendemos por qué nos hace esto, pero en el cuidado del pastor sabe qué ungüento usar, sabe qué amarre usar, sabe qué remedio usar para acercarnos a Él. Y entonces es ese pastor que está dispuesto a hacer todo, incluso a morir para llamar a sus ovejas. Fíjate, un himno, siempre digo esto, pero este sí es mi favorito, así, mi favorito del mundo. Cuán bella es la historia de Cristo el buen pastor, bajó de su excelsa gloria y buscóme con tierno amor, hallóme a gran distancia del reino celestial y viendo mi gran desgracia me libró de tan grande mal. Pecados me agobiaban y triste estaba yo, mas ahora mis labios cantan alabanzas al que me salvó. Buscóme cuando oveja errante fui, hallóme día feliz para mí. Y entonces en la cena del Señor recordamos precisamente a nuestro buen pastor, que nos llama, que nos cuida, que nos protege y que muere por nosotros. Entonces la oveja escucha su voz, la oveja sigue al pastor, la oveja confía en el buen pastor, la oveja no confía en los falsos pastores que vienen a matar, a robar, a destruir. Confiamos en un buen pastor que vino a darnos vida en abundancia, que nos vino a dar vida plena. Y entonces lo seguimos, confiamos en Él, nos ha demostrado que cuida por nosotros y nos ha demostrado en la cruz. Entonces si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Señor, te doy gracias, Padre, por este día. Te ruego que tú seas con nosotros, Padre, que tú nos guíes por sendas de justicia, Señor, que podamos confiar en la voz de nuestro pastor, que podamos caminar junto de su lado, Señor, que podamos confiar en aquello que ha dispuesto para nosotros, en esas dificultades que nos ha puesto, para que podamos depender de Él, mi Dios. Te ruego por ese pastor que vino no solo a quitarnos algo, sino a dar todo por nosotros. Padre, te ruego por esta iglesia, que siempre sea guiada por esa voz, que sea fortalecida, y mi Dios, que aquella persona que no conoce tu voz, aquella persona que no te ha conocido, mi Dios, te ruego que el día de hoy llegas un milagro, que pueda escuchar tu voz, que pueda confiar que tú eres mejor, que tú das salvación, que tú das vida plena. Señor, te ruego por haber dado un pastor que vino a morir por nosotros y su sangre nos ha limpiado, nos ha alimentado, nos ha rescatado. Señor, gracias. En Cristo Jesús. Amén.